Desde mi cuarto, apenas lograba percibir los susurros que se deslizaban debajo de la puerta, pero cuando mi padrastro alzó el tono, resultó inevitable no prestar atención a lo que estaba sucediendo. Esa noche, las paredes se percibían más finas, y cada palabra resonaba en mis oídos como un golpe contundente. ¿Cuál es el problema contigo, mujer? ¿Cuál es la razón de tu comportamiento? ¿Por qué rechazas esa idea? Es de tu conocimiento que tengo mis propias urgencias. Ha pasado bastante tiempo desde que tú y yo no tenemos contacto, y ahora me siento confundido sin saber qué hacer. Mostraba una combinación de irritación y angustia en su voz, buscando respuestas que dudaba de su interés en conocer. Al sentir la tensión en el ambiente, mi pulso se aceleró y avancé con cautela hacia la salida, intentando pasar desapercibida mientras agudizaba el oído. ¿Acaso ya te cansas de estar conmigo o es que has encontrado a alguien más? ¿Podría ser que alguien más está recibiendo la porción que te corresponde? ¿Por qué no sientes deseos después de tanto tiempo? ¿O es que te encuentras indispuesta? Si te encuentras enferma, podemos encontrar una solución, pero si tu dolencia es causada por el amor no correspondido o por haber puesto tus ojos en otra persona, en ese caso, no hay remedio posible. La amargura se percibía claramente en su tono de voz, lo que me hizo anticipar que la noche sería interminable. Me vi obligado a acercarme más a la puerta, mis dedos rozaban el borde frío de la madera, y sus palabras se filtraban como un veneno a través de la rendija. Mi padrastro insistió, con un dejo de desesperación que trataba de ocultar, en que la manera en que te comportas da la impresión de ser de esa manera. ¿Qué otra conclusión puedo sacar? Su tono me hizo apretar los dientes, transmitía la sensación de que las cosas estaban a punto de descontrolarse. La madre contestó en un tono más bajo, mostrando resignación, como si llevara mucho tiempo luchando en esta batalla en silencio. Te he comunicado mi falta de interés y ya no deseo continuar con esa situación contigo. Si deseas que busque a otra persona para ti, lo haré con mucho gusto. Las palabras impactaron como un martillo, directas y definitivas. Sería ideal que permanezcas en la sala esta noche. Necesito descansar sin interrupciones y tus ronquidos me impiden conciliar el sueño. Un profundo silencio se apoderó del lugar después de eso. Me podía figurar a mi padrastro agarrando fuertemente el borde de la manta, viendo cómo sus nudillos se volvían blancos al tratar de controlarse. Era consciente de que no se rendiría con facilidad. Sin embargo, con calma en su tono de voz, expresó su deseo de que no se alejara en absoluto, y menos aún acompañada de otra persona, pero por favor, comprende mi situación. Conoces la profundidad de mis sentimientos hacia ti, he evidenciado con acciones mi afecto positivo hacia ti. Después de casi una década compartiendo la vida, basta con observar a tu hija para darte cuenta de que ya es una joven adulta de 21 años. Sin embargo, según lo expresado por mi madre, estás recordándome lo que me has otorgado y tus acciones en favor de nosotras. La respuesta de mi padrastro fue un firme contigo no se puede. Decidió quedarse en la sala, concluyendo con una voz temible que denotaba su ira contenida, lo cual me hizo estremecer. Decidí no continuar escuchando y me alejé rápidamente, deslizándome en silencio por el suelo. Regresé sigilosamente a mi habitación, cerrando la puerta con sumo cuidado, como si temiera que cualquier sonido pudiera provocar algo aún más terrible. Tomé asiento en la cama, sujetando con firmeza las sábanas entre mis manos temblorosas, intentando deshacerme de la percepción de amenaza cercana que parecía estar presente en el ambiente. En el exterior, reinaba un silencio profundo en la casa, solo interrumpido por los esporádicos sonidos que emitía la madera antigua. Mis pensamientos se movían en un bucle, atrapados entre la urgencia de actuar y la completa impotencia que experimentaba. En la mesilla de noche, el reloj señalaba el transcurrir de los minutos con un sonido repetitivo y constante, cada instante se prolongaba como si fuera interminable. Consideré lo amable que ha sido mi padrastro en todo este periodo, y como mi madre respondía a su bondad. El sonido agudo de la puerta al abrirse se escuchó en toda la casa, indicándome que mi padrastro había salido de la habitación por fin. Se le podía visualizar recostado en el sofá, con gesto adusto y lastimado, mientras su autoestima masculina quedaba hecha pedazos. Tenía conocimiento de que mi padrastro se encontraba en el sofá, así que opté por salir a comprobar su estado. Estaba convencida de que la sensación de estar solo lo mantenía prisionero, tras escuchar las palabras de mi madre, y probablemente le resultaría difícil conciliar el sueño. En el momento en que la soledad lo envolvía al final del día, una vez que todos se habían retirado a descansar. Quizás al conversar, al intercambiar algunas palabras, podríamos reducir la sensación de soledad que se extendía por la casa.
Una corazonada me indicaba que ese diálogo podría brindar consuelo, no solo a él, sino también a mí. Con tranquilidad, abrí la puerta de mi cuarto, asegurándome de que no emitiera ningún sonido para evitar levantar sospechas ni llamar la atención sobre mi determinación. En la penumbra del pasillo, la luz apenas se filtraba desde la cocina, mientras que el destello intermitente de la televisión en la sala proyectaba sombras alargadas en las paredes. Avancé sin hacer ruido, caminando de puntillas, con la excusa lista en mi cabeza. Solo iba a la cocina a tomar un vaso de agua, nada más. Al entrar en la habitación, lo que captó mi atención de inmediato fue la manta desorganizada en el sofá, junto con una almohada, como mudos observadores de su insomnio. No obstante, él no se encontraba en ese lugar. En mi pecho, mi corazón dio un ligero salto, una combinación de asombro y confusión, hasta que divisé la luz encendida en la cocina. Caminé hacia la cocina, notando la frescura del suelo de baldosas debajo de mis pies. La puerta se encontraba ligeramente abierta, y al empujar con delicadeza, fui momentáneamente deslumbrado por una intensa luz blanca. En ese lugar se encontraba él, observando detenidamente la despensa, mientras exploraba entre los recipientes y tarros de condimentos. Mostraba rigidez en la espalda, como si estuviera persiguiendo algo que se le escurría entre los dedos. Pregunté por qué aún estabas allí con una voz más suave de lo previsto, casi como un susurro que temía perturbar la calma nocturna. Volteó con calma, como si mi llegada hubiera interrumpido sus reflexiones. Explicó que solo estaba buscando una pequeña botella que había guardado en ese lugar, sin mover la mano de la alacena. La voz que tenía era suave, casi susurrante, como si intentara no perturbar a la casa en silencio, pero al parecer ya no está, siguió extendiendo el brazo un poco más. Al voltear finalmente hacia mí, sus ojos se abrieron mucho, como si la ilusión le estuviera jugando una mala pasada. Las pupilas, que antes estaban cargadas de agotamiento y desesperanza, se iluminaron repentinamente, y percibí cómo me observaba detenidamente. Fue en ese momento cuando me di cuenta de mi imagen reflejada en sus ojos. Me encontraba frente a él con un camisón muy fino que apenas cubría, revelando casi todo. Mis manos se juntaron automáticamente sobre mi pecho, tratando de ocultar lo que ya se había descubierto. Observé cómo intentaba tragar saliva, sin embargo, sus palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta. Expresó con voz entrecortada que no te había visto de esa manera, o mejor dicho, que nunca te había visto así, mientras la tensión en la atmósfera aumentaba. Retrocedí con tranquilidad, notando cómo mi piel se erizaba al sentir su mirada fija en mí. Mis disculpas, olvidé por completo la situación en la que nos encontramos, susurré con una voz más débil de lo esperado. Me alejé un poco más, evitando dar la espalda, tratando de huir de esa situación que parecía extenderse más de lo debido. Decidí marcharme y, sin más, me di la vuelta y salí de la cocina. Al recorrer nuevamente el pasillo, mi corazón golpeaba en mi pecho como un tambor apagado, el frío en la casa se intensificaba y el silencio, antes reconfortante, ahora se tornaba agobiante. Al dirigirme a mi habitación, percibía una transformación interna con cada paso, como si se hubiera roto un velo imperceptible. Al llegar a la entrada, me tomé un instante, inhalé profundamente y procuré recobrar la calma antes de cerrar la puerta a mis espaldas, dejando atrás la oscuridad nocturna. Tumbado en la cama, dirigí la mirada hacia el techo, tratando de comprender mis emociones al encontrarme con mi padrastro. Jamás me había planteado esa perspectiva sobre él, pero hoy algo se transformó. La forma en que me observaba era distinta, como si me estuviera examinando detenidamente, y no solo por ser la hija de su esposa. La sonrisa que vi en su rostro tenía un brillo especial, una mezcla de picardía y anhelo que me resultó completamente nuevo. Intenté despejar mi mente moviendo la cabeza, sin embargo, la percepción persistía. Recordaba claramente cómo sentía escalofríos en la piel al revivir la intensa mirada que me dedicó, recorriendo cada parte de mi cuerpo, desde mis pies descalzos hasta mi cabello suelto sobre los hombros. ¿En qué actividad se encontraba? En un murmullo apenas perceptible, me cuestioné mientras percibía cómo la habitación se reducía en tamaño con cada instante que pasaba. La noche trajo consigo un profundo silencio que invadió la habitación, sumiéndola en la oscuridad. El silencio solo era interrumpido por el suave zumbido del ventilador en la esquina. Mis pensamientos se acumulaban en mi cabeza, volviéndose más sombríos y profundos con el paso del tiempo. Me sentía confundida con las emociones contradictorias hacia mi padrastro. Antes lo admiraba con respeto, pero ahora su actitud parecía más distante y difícil de comprender. En ese momento, un leve sonido en el pasillo interrumpió mis pensamientos.
Mi cuerpo se puso rígido de inmediato, agudizando mi sentido auditivo y abrí los ojos más de lo habitual, como si eso facilitara mi capacidad de escuchar. La perilla de la puerta de mi cuarto se desplazó con un suave sonido, apenas audible. Mantuve mi aliento, en la oscuridad percibí como una voz susurraba mi nombre al otro extremo. ¿Podemos hablar un momento?, dijo mi padrastro con voz suave, aunque percibí cierto nerviosismo en su tono. Sé que sigues despierta, solo será por un instante. De repente, sentí los latidos de mi corazón resonando en mis oídos, mientras una oleada de adrenalina se extendía por todo mi ser. Desperté en la cama, sin zapatos, y en la oscuridad me dirigí con calma hacia la puerta. No tenía claridad sobre la razón, pero opté por no activar la iluminación, ya que me parecía la elección adecuada. En la oscuridad, algo daba la sensación de brindarme protección, o al menos de mantenerme oculto. Al entrar, su silueta se destacó en la oscuridad, mostrándose alta y firme. Sin pronunciar palabra alguna, avanzó un paso hacia mí, aguardando mi contestación. Solo pude verlo brevemente durante un instante, percibiendo cómo la penumbra resaltaba sus rasgos. No me detuve al cruzar el umbral, ni tampoco al pedirme que cerrara la puerta. Las palabras que pronunció quedaron grabadas en mis oídos, sin embargo, lo que verdaderamente me cautivó fue la entonación de su voz, una entonación que nunca antes me había dirigido. Interrogué sobre su estado al notar un estremecimiento recorriendo mi espalda. Mi voz adquirió un tono extraño, como si perteneciera a otra persona, alguien con más confianza y distancia. En la penumbra que ya se había vuelto luminosa para los dos, contestó el hombre. No tengo certeza, pero al verte, me percaté de que ya eres una mujer hermosa y encantadora. Solo anhelo compartir un instante a tu lado. Las expresiones que utilizó me impactaron profundamente. Interrogué sobre el significado de pasar un instante a solas conmigo, aunque en mi interior ya intuía la contestación. Él se acercó un poco más y mencionó que quería pasar un breve momento a solas contigo. Necesito tu ayuda porque me siento abrumado y confío en que tú puedas brindarme apoyo. Quisiera que intentes comprender la situación de tu madre y me ayudes a manejar mejor este conflicto. En un breve momento, el tiempo dio la sensación de congelarse. Mi sangre se enfrió de repente y sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Traté de alejar esas emociones, pero la aversión se combinaba con algo que me generaba pavor. ¿De qué manera pudo expresarme semejante comentario? Una amalgama de enojo y asombro invadió mi pensamiento, generando confusión. Le espeté con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura. ¿Estás fuera de tus cabales o estás fingiendo? ¿Cómo puedes confiar en eso? No tengo la capacidad para llevarlo a cabo. No olvides que eres el esposo de mi madre. No logro comprender por qué me solicitas eso. Mientras expresaba verbalmente, su presencia se mantenía estática, con una mirada intensa y firme. Pienso que aprendí de ti la importancia de seleccionar cuidadosamente con quien compartir mi vida, así que seguí esforzándome por mantener la calma. Ahora eres tú quien acude a mí solicitando eso. Quiero expresar mi gratitud por todo lo que has hecho por mí, sin embargo, considero que esa no es la manera adecuada de corresponder. En un instante, creí que mis expresiones lo harían retractarse, que lo llevarían a comprender lo inadecuado y espantoso de su sugerencia. Sin embargo, en vez de eso, simplemente expresó, con una actitud gélida que me impactó, que si no estás interesado, perderás todo lo que posees hoy. Debido a mi incapacidad de tolerar a tu madre y mi decisión de no financiar más tus estudios, me resulta imposible continuar de esta manera. Si decides ayudarme a manejar esta situación, creo que podremos mantener la armonía en la familia y evitar conflictos mayores. Mi corazón se hundió. No me esperaba que fuera tan franco, tan no sé cómo expresarlo. La habitación daba la sensación de volverse más oscura, con las sombras intensificándose. Con una resolución que desconocía, me encaminé hacia la puerta, la abrí completamente y con un gesto la invité a salir. No emitió más palabras, no se disculpó ni trató de suavizar sus comentarios anteriores. Salió de la habitación y me dejó con una sensación de vacío en el pecho. Un tiempo después, el eco de las palabras de mi madre se escuchó en el pasillo, atravesando las paredes hasta alcanzar mis oídos como un murmullo en la oscuridad. La suavidad de su tono revelaba una carga de remordimiento. Desde mi escondite en la habitación, pude oír cada palabra con absoluta nitidez. Con un tono alentador, le dijo a su ser querido, mostrando una ternura que pocas veces dejaba ver debilidad. Después de un momento incómodo,
Parecía reflexionar detenidamente antes de pronunciar cada palabra. Me arrepiento de no haber mostrado más empatía contigo. Las palabras fluyeron a través del aire como una brisa gélida, provocando una sensación de intranquilidad que se arraigó en mi corazón. Intenté incorporarme, abandonar mi escondite, sin embargo, algo me impedía moverme, quedando inmóvil, fija al suelo como una escultura. Se produjo un instante de silencio, lleno de una anticipación que me apretaba el corazón. Así fue como escuché un suave crujido, el ruido de la madera cediendo ante unos pies descalzos. Me fue posible visualizar la escena en mi cabeza, observando a mi madre avanzar con una cadencia pausada, notando cómo cada paso era más difícil que el anterior. Después, su voz volvió a sonar, esta vez más próxima, como un misterio bien resguardado, pero saben que les daré lo que anhelan tanto. La manera en la que dijo esas palabras provocó un escalofrío en mí. Un miedo sin razón aparente, una sensación sombría me invadió de repente, como si fuera un shock eléctrico que recorriera mi cuerpo. En ese momento, percibí el sonido del cerrojo al cerrarse, la puerta de su cuarto se movió con un suave crujido, y el sonido de ese ruido resonó en el pasillo, como un susurro final que se desvanece en la oscuridad. Y vosotros conocéis lo que ocurrió a continuación. Decidí marcharme de casa después de lo ocurrido, sin mencionarle a mi madre los detalles de lo sucedido. Experimenté un dolor más intenso de lo que imaginaba, sin embargo, comprendí que aunque alguien demuestre afecto paternal, si no es un padre de verdad, nunca lo será. ¿Opinas que ella tomó la decisión correcta al marcharse sin comunicárselo a su madre? ¿Cuál sería tu recomendación para las mamás en el cuidado de sus hijas? Quiero expresarte mi agradecimiento por escuchar atentamente mis historias y dedicarme tu tiempo. Antes de despedirme, me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y pulses el botón de me gusta si disfrutaste del contenido. Recibe un cariñoso abrazo de parte de tu buena amiga Lucy. Hasta pronto.